Buenas tardes, Leonor. Buenas tardes, bendiciones. Vamos a dar inicio a la prédica del día de hoy. Hoy me toca a mí decir las palabras iniciales. Quería compartirles un estudio que estuve escuchando hoy en la mañana de un pastor norteamericano, Charles Stanley, que a mí me gusta mucho, y era sobre la Pascua. Que Dios puso en mi corazón que hablara algo relacionado con eso el día de hoy, considerando que estamos iniciando esta Semana Santa. Y bueno, la prédica trataba de lo que vino Jesús a hacer aquí a la tierra, ¿verdad? Y entonces Jesús vino, pues hizo muchas cosas, pero el pastor destacaba esta, ¿verdad? Que Jesús vino a revelar al Padre, que lo encontramos en Juan 8:19, a redimir al hombre del pecado, ¿verdad? Para que fuéramos salvos a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros, y a revivir la esperanza en el Mesías. Entonces, pues con esto de revivir la esperanza en el Mesías, yo recordaba pues de las promesas que el Padre nos ha hecho en la Biblia, ¿verdad? Y la segunda venida de Cristo, que tal como Él cumplió su primer venida, pues tenemos la certeza de que Él va a cumplir esa segunda venida que todo por las señales pareciera que es próxima, ¿verdad? Y también vino a revelarnos el Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Juan 14, del 16 al 17, que quiero leerlo. Y dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, Dios me recordaba esto, ¿verdad? Y me recordaba cómo tenemos que tener esto presente, tal vez en estos tiempos en que vemos pandemias, enfermedades, catástrofes naturales, guerras y todo lo que Él nos advirtió, ¿verdad? Y que puede generar tal vez en ciertas personas temor o inseguridad o nerviosismo, ¿verdad? Pero tenemos que tener la certeza de que Él todo lo que nos ha prometido nos lo ha cumplido, y que tenemos ese Espíritu Santo que vive en nosotros, ¿verdad? Y entonces nos recordaba 2 de Timoteo 1, del 7 al 14, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, Dios me recordaba esto, ¿verdad? Y la tranquilidad que tenemos que tener nosotros, y la forma en que debemos honrarlo. Y me ponía a pensar de que Dios no necesita nada de nosotros, porque Él todo lo tiene, Él es dueño de todo lo creó, y sin embargo se deleita en cosas tan pequeñas como que lo alabemos o compartamos el Evangelio y guardemos los mandamientos, ¿verdad? Son las cosas pequeñas que nosotros podemos hacer por Él, y que Él se agrada grandemente en eso, ¿verdad? Como cuando alguien tiene demasiado dinero y me dice: ¿por qué le regalo a esta persona que tiene todo? Él se agrada en esas cosas. Entonces quería recordarle la importancia
pues de eso, ¿verdad? En estos últimos tiempos de tratar de compartir el evangelio, de ser influencia donde sea que nosotros estemos, en el trabajo, donde vivimos, con nuestros amigos, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros y nosotros tenemos que dar ejemplo de ser personas alegres, felices, positivas, confiadas en lo que dice la palabra, ¿verdad? Que estaremos bien, que estaremos a salvo y en lo bonito que es alabarle, ¿verdad? Entonces, pues quería compartirles eso. Vamos a pasar ahora a alabanza y posteriormente tendremos una oración inicial y Fabricio creo que es el encargado de dar la prédica el día de hoy. Vamos a hacer la oración inicial para darle la palabra a Fabricio. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la posibilidad de estar aquí reunidos el día de hoy, Padre. Ponemos esta prédica en tus manos, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo quien nos hable, quien nos enseñe a través de tu Hijo Fabricio. Protege la transmisión, Padre Santo, protege nuestros hogares, nuestras familias, nuestros bienes materiales y espirituales, Señor, de todo ataque del enemigo. Y danos sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús, para poder comprender esta prédica, para poder aplicarla en nuestras vidas, Padre amado. Dale sabiduría a Fabricio para que pueda expresarnos tu mensaje de la forma que quieres que lo recibamos, Padre Santo. Amén y amén. Buenas tardes, Dios los bendiga y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Adriana, por orar y por presentar la alabanza. El día de hoy es la última sección de siembra y cosecha, donde hemos estado viendo en estas últimas 3 prédicas, las que se llaman siembra y cosecha 1, 2 y 3, cuál es la secuencia de eventos que describe la palabra acerca de la manera en que se financiaba o se financia el ministerio que Jesucristo vino a establecer en el nuevo pacto. Y hoy vamos a ver el desenlace o la parte final, que es prácticamente todo el Nuevo Testamento, desde el libro de Hechos y las cartas paulinas hasta el Apocalipsis. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra. Yo en el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor, por la vida de tu sierva Adriana. Gracias, Padre Santo, por todos los que estamos conectados, Señor, y los que van a ver este video, Señor, para que la información que se va a presentar sea sana doctrina. Amado Señor Jesucristo, toma control, Señor, de cada palabra que salga de mi boca, para que sea sabiduría del cielo y no sabiduría humana. Yo renuncio al yo, declarando que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y ayúdanos, Señor, a entender el mensaje, porque de acuerdo a lo que vamos a ver hoy, los únicos que nos beneficiamos cuando ayudamos, Señor, un ministerio genuino, somos nosotros. Como lo dijo tu sierva Adriana, Señor, en la oración y ahora en el comentario, tú no necesitas absolutamente nada de nosotros, pero te agrada que nosotros llevemos fruto, Señor, y como dice la Escritura, que crezcamos, Señor, en el conocimiento del Evangelio. Quita de nosotros toda mentira doctrinal, todo engaño, Señor, en el nombre de Jesucristo, y ayúdanos, Señor, a tener discernimiento y revelación del Espíritu Santo a través de la palabra. En el nombre de Jesús, Señor. También en esta tarde yo vengo orando, declarando la palabra que dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Señor, que en el transcurso de esta prédica, al declarar tu palabra, todas las personas que tengan, Señor, emociones desordenadas, tristeza profunda, depresión, angustia, ataques de pánico, Señor, cualquier síntoma físico también, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, de piel, todo, Señor, problema en la piel, Señor, toda alergia, toda psoriasis, todo lo que esté sufriendo el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, Señor, que se vaya quitando conforme vamos declarando la palabra, porque tú mismo lo dijiste, que las palabras que tú nos diste en la Escritura son espíritu y son vida. En el nombre de Jesús, todo dolor se quita, toda enfermedad se va, toda angustia se quita, Señor, y en el nombre de Jesucristo, declaramos que es el Espíritu Santo el que hace la obra a través, Señor, de la declaración del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a apagar la cámara para
compartir la pantalla. Esta es la última de la secuencia de las 4 prédicas. La Biblia dice y establece en el Nuevo Pacto que el Señor Jesús, ¿verdad?, hace una invitación. Él personalmente hace una invitación a la gente o a nosotros los creyentes de que sí es una posibilidad hacer un tesoro en el cielo, no aquí en la tierra, como vimos en las prédicas anteriores. Vamos a leer nuevamente donde dice en Lucas 12 la invitación que el Señor hace, estando él presente delante de los discípulos y delante de las personas a las que le está hablando. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esto es el principio de todo lo que el Señor dijo en la parte financiera que vemos en el libro de Hechos y en las cartas de Pablo, y en las cartas de Pedro y en todo el Nuevo Testamento. Gente trabajando para el reino de los cielos, ¿verdad? Y poniendo la mirada en lo eterno, no en lo pasajero. La Biblia dice, y el Señor lo garantiza, que nosotros vamos a tener recompensas en el cielo de acuerdo a nuestras obras. Eso está en toda la Biblia. En el libro de Mateo, el Señor dice, al que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Entonces, el Señor hace la invitación para nosotros los creyentes de dar limosna, y vamos a ver qué es la definición en el griego original de esa palabra, porque no es lo mismo que una ofrenda y no tiene nada que ver tampoco con el diezmo. Que dicho sea de paso, vamos a ver que en las cartas, en el libro de Hechos y en las cartas de Pablo y en todo el Nuevo Testamento prácticamente no vemos que la iglesia cristiana se haya financiado a través de un concepto como el del diezmo. Ahora, el Señor dice aquí, dad limosna. ¿Okay? Jesús y la limosna. Bueno, Jesús explica cómo es que hay que darla. Dice en Mateo 6 del 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, aquí dice el versículo que si nosotros lo hacemos de una manera pública, para llamar la atención o para que vean que estamos dando, ¿verdad? No va a haber recompensa, sino que hay que hacerlo en secreto, ¿verdad? Para que el Padre que ve en lo secreto nos recompense en público. Aquí está hablando de una recompensa, ¿verdad? Por dar limosna. Limosna. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, la palabra utilizada como limosna, ¿verdad? Que es, bueno, así se pronuncia en griego, el emazune, la pueden buscar en la concordancia Strong, aquí está el código, traducido también como caridad o donación a los pobres. Es una donación a los pobres. Entonces, la Biblia dice, ¿verdad?, que Jesús nos recomienda en el versículo anterior, dar limosna para hacer tesoros en el cielo, donde no se agote. Quiere decir que toda la caridad que nosotros podamos hacer aquí en la tierra, ¿verdad?, está siendo apuntada en el cielo. Y el Señor remata diciendo que hasta por un vaso de agua fría, dado a un discípulo de Cristo, va a tener recompensa. ¿Cómo se pierde la recompensa? Cuando se da limosna o caridad o donación a los pobres, cuando se hace públicamente. ¿Ok? Entonces, estamos viendo siembra y cosecha.
sea, no es un mal negocio sembrar de esta manera, porque la Biblia está diciendo que el Señor garantiza que va a haber tesoro en el cielo. Marcos 14:7, Jesús hablando, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Cuando queráis les podréis hacer bien, tiene que ver con la limosna. ¿Cuándo se da limosna? Cuando uno quiera, cuando uno pueda, y todo eso va a ser apuntado en el cielo. Ahora, hay que darla con juicio. ¿Por qué con juicio? Por ejemplo, si una persona le va a dar una caridad a una persona que tiene alguna adicción, ¿verdad? Como las personas que a veces están en los semáforos y uno puede discernir que es gente que tiene una adicción a una droga, ¿verdad? Como al crack o a la cocaína o cualquier de ese tipo de drogas o sustancias. El darle uno efectivo a una persona de esas, uno no está haciendo ninguna caridad, está haciendo todo lo contrario. En todo caso es mejor parquear el carro y empezarle a predicar el evangelio, o por lo menos empezar a conversar con la persona, porque ha habido muchos casos y yo puedo dar testimonio de que cuando uno abre la ventana para abrir con ellos, lo primero que el Señor les recuerda a uno es que es una alma por la cual Dios murió. Pero si para quitarlo de encima uno le da el dinero, ¿verdad? Lo que está haciendo es mandándolo a comprar otra vez otra dosis de droga. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos bien empujando a esa persona a que se pierda más. En todo caso, la primera obra que hay que hacer con ellos es hablar con ellos del evangelio, ¿verdad? Hablar con ellos y orar por ellos también, porque yo he visto en lo personal que la gran mayoría son conocedores de la escritura, porque han estado en centros de rehabilitación donde les han predicado la palabra y son reincidentes. Entonces es una situación no de ignorancia, sino de que son recaídas de esas personas. Pero dándoles dinero, eso no es una limosna. La limosna se da, ¿verdad? Con juicio. Hay que pedirle a Dios dirección para que la limosna sea agradable a Dios. Ese es el principio. Vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, personas que fueron beneficiadas por Dios por ser caritativas o dar limosna, no por dar ofrendas ni dar diezmos, ¿verdad? Porque vamos a ver, ya vamos a entrar a esa parte. Estamos viendo el tema de la limosna. En el libro de Hechos, capítulo 10, sale la historia de un personaje que se llama Cornelio y no era judío. Dice la historia, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas. Todo en la Biblia está para que uno ponga atención, muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión, como a la hora novena del día, que son las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces, todo lo que uno hace aquí en la tierra, que sea agradable para Dios, bueno, también lo malo, de acuerdo a lo que leemos en Apocalipsis, se escribe, está siendo registrado. Pero aquí dice que este señor, que no era judío, ¿verdad? Fue recordado por Dios en el cielo por las limosnas y las oraciones que hacía. Cuando llega el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque aquí está la secuencia, Cornelio le dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envíe por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio reunió a todos los parientes, y la Biblia dice que ese día se derramó el Espíritu Santo sobre todos los parientes de Cornelio. ¿Y cuál fue el detonante? Aquí lo dice. Fue recordado por las limosnas que él hacía y por las oraciones. Entonces, estamos viendo de que las limosnas no solo son tesoros en el cielo, sino que activan bendiciones aquí en la tierra, porque este hombre recibió la visita nada más y nada menos de Pedro el apóstol, enviado directamente por Dios
porque también Pedro tuvo una visión en este capítulo. Entonces, estamos viendo que la limosna es parte de la siembra y la cosecha. Dorcas, ¿verdad? Que significa gacela. En el libro de Hechos, capítulo 9, también hace mención a una persona, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Nuevamente, Tabita o Dorcas significa gacela. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ya vamos a ver cuáles eran las buenas obras que hacía. Y aconteció en aquellos días que enfermó y murió. Después de la lavada la pusieron en la sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas y llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía estando con ellas, como dando a entender de que eso era lo que hacía Tabita o Dorcas. Ella lo que hacía era caridad, haciendo ropa o cosiendo ropa, ¿verdad? Para las personas. Entonces, dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Entonces estamos viendo 2 casos específicos de Cornelio y Dorcas o Tabita, que recibieron un beneficio de Dios, ¿verdad? Por ser caritativos con los pobres, por las limonas. Repito, limonas, ¿verdad? Que ya vimos la palabra en griego, no es lo mismo que una ofrenda. Son cosas diferentes, pero las 2 tienen que ver con siembra y cosecha, porque da fruto y es parte de lo que el Señor nos pide a nosotros. Ok, cuando el apóstol Pablo, ¿verdad? En la carta a Gálatas, él describe cómo fue que él recibió la revelación y el llamado de Jesús, que también está en el libro de Hechos 17 y Hechos 26. Él dice que se regresó a Jerusalén, ¿verdad? Y fue a hablar con los apóstoles. Y aquí dice, ¿verdad? Que lo que ellos le recomendaron, porque reconocieron, dice aquí, reconociendo la gracia que me había sido dada, está hablando Pablo en primera persona, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. La circuncisión son los judíos, o sea que Pablo y Bernabé se iban a encargar de predicarle a los gentiles, los que no son judíos. Y aquí le dicen, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Y qué dijo Jesús en el versículo anterior? Que siempre vamos a poder ayudar a los pobres, siempre, con juicio, para que no se convierta más bien en pecado, ayudándole a una persona, ¿verdad?, vulnerable, como en el caso que pusimos ahora. La Biblia dice entonces en el libro de Hechos que los apóstoles, principalmente Pablo, ¿verdad? Él salió a hacer misiones a los lugares donde hoy es Turquía, donde hoy es Grecia, y también fue a Roma, y vamos a leer que hasta en España estuvo, eso está en la Biblia. Y él cuando llegaba, él no pedía diezmos, él no financiaba el ministerio con diezmos. Dice en Hechos 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Este es el inicio del primer viaje misionero de Pablo. La vez pasada vimos un gráfico, un mapa. Aquí están los 4 viajes, ¿verdad? Están con diferentes puntitos. El primero, el segundo, el tercer y cuarto viaje de Pablo, históricamente, y de acuerdo al Evangelio, ¿verdad? De acuerdo al libro de Hechos y a las cartas paulinas, estos son los 4 viajes que hizo el apóstol. ¿Ok? Y vimos los nombres. Tesalónica, de ahí viene la carta a Tesalonicenses, Filipos, viene la carta a Filipenses, Corinto, viene la carta a Corintios. Aquí, bueno, está Esmirna, que aunque no viene en un evangelio, ni en una carta específica, viene en la carta que escribió Juan en Apocalipsis.
leemos aquí Éfeso, ¿verdad? También veo nombres como Troas, etcétera. Todo eso está en el libro de Hechos. Y en cada viaje, Pablo predicaba, y el tema económico que vimos la vez pasada es que los apóstoles, una vez que el Señor muere y resucita, el Señor permite que la gente, los cristianos de esa época, vendieran sus propiedades y le dieran ese dinero a los apóstoles, y vendían sus herencias, como lo vimos en el caso, ¿verdad?, de Ananías y Zafira, y los apóstoles administraban ese dinero para las necesidades de todos los creyentes. Ahora, cuando Pablo se va a su primer viaje y llega, en el segundo viaje, perdón, llega a Corinto, en el primero no, sino hasta en el segundo fue que llegó a Corinto, vemos que él empieza a trabajar con sus manos para él mantenerse él mismo. En el libro de Hechos 18:1 dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Llegó y de una vez se incorporó, trabajando él en un oficio, porque aquí dice que eran del mismo oficio, o sea, quiere decir que el apóstol hacía tiendas, ¿verdad? Igual que el anfitrión, Aquila, que lo estaba recibiendo, y ya después, ¿verdad? Isai, que estaba por entero la predicación de la palabra. Y eso es lo que hay que leer. Cuando uno lee el libro de Hechos completo y todas las cartas de Pablo, uno va entendiendo cómo fue el proceso para establecer, ¿verdad? Todas las iglesias que Pablo fundó a través y por orden del Espíritu Santo, para entender cómo es que operaban al inicio y cómo es que Dios dice que operan. Vimos aquí, ¿verdad? Hechos 18, cuando él llega a Corinto, empieza a trabajar. Ahora, en la primera carta a esa iglesia, a los corintios, ¿verdad? En la primera carta, él le explica a estas personas qué es el ministerio de los apóstoles, porque Pablo era un apóstol, aunque recibía muchos ataques de la gente judía, porque los judíos que no creían muchos que él era apóstol, primero porque persiguió la iglesia. Él dice que él mismo estuvo de testigo cuando apedrearon a Esteban, ¿verdad? Que es un mártir que sale en el libro de Hechos, capítulo 6. Y además de eso, porque él no estuvo presente cuando Jesús escogió a sus 12 primeros apóstoles. Entonces, la primera y segunda carta de Corintios, vemos a Pablo defendiendo mucho su ministerio de los ataques de la gente que decía que él no era apóstol. Entonces dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Qué interesante, espectáculo a los ángeles, ¿sí? La Biblia dice que nosotros estamos siendo observados, ¿verdad? Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Ve el contraste que va haciendo él. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Aquí lo dice, trabajando con las manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Entonces, ojo al capítulo 4. Aquí está recordándole a los corintios, ¿verdad? ¿Cuál es el ministerio de los apóstoles? Más adelante, capítulo 9, 5 capítulos después, en la misma carta, Pablo les dice cuáles son los derechos de un apóstol. Y aquí hay mucha información. Pablo entonces está defendiendo su derecho como apóstol. Y a la vez vamos a ver que él mismo dice que él no está usando el derecho como apóstol para no poner traba ni barrera al evangelio, sabiendo que en la parte económica, ¿verdad?
cuando una persona está recién convertida y peor aún cuando no sabe nada de la escritura y lo primero que escucha es plata, plata y plata, lo que hacen es que se van. Eso, como testimonio, yo puedo decir que así me pasó a mí cuando yo no era hijo de Dios y también después, siendo ya hijo de Dios, yo veía cómo a las personas que uno invita a iglesias y a congregaciones, cuando oyen eso, es algo que no les gusta, porque todavía no están preparados para escuchar nada de eso. Entonces, Pablo lo sabía. Pablo, de acuerdo a lo que dice la historia, era un hombre que fue educado por Gamaliel, ¿verdad? Que era un doctor de la ley. De acuerdo a lo que estuve investigando, dice que él hablaba 4 idiomas: griego, arameo, hablaba eh, latín y me falta uno, ahorita me acuerdo. Era un hombre letrado. Entonces, cuando él sale a predicar, él no llega pidiendo nada, empieza trabajando. En el capítulo 4, en esta carta, les dice de qué se trata el ministerio de los apóstoles. Ojo, él seguía predicando los sábados en las sinagogas y ya después estaba predicando a tiempo completo. Entonces él dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Quiere decir que ellos iban con sus esposas a predicar. Aquí lo está diciendo Pablo. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, que sí, que los hermanos del Señor Jesucristo también iban a predicar con los que ya se habían incorporado al ministerio. Está Judas, ¿verdad? El libro que está antes de Apocalipsis, y Santiago, que está la parte del libro de Pedro. Ellos dos, de acuerdo a la escritura, eran hermanos de Jesús, de parte de madre, obviamente. Y Cefas, ¿verdad? Que es Pedro. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Porque los apóstoles estaban a tiempo completo en la obra del ministerio. Eso lo vimos en las prédicas anteriores, como Jesús les recordaba, ¿verdad? Les recordó 2 veces a Pedro, principalmente, que no tenía que estar en la barca pescando en el mar, tenía que estar pescando hombres. Eso fue lo que los mandó a hacer. Y aquí Pablo dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, compara el ser un apóstol con un soldado. Y eso es cierto. En un ejército los soldados son 100% soldados, no son soldados de día y niñeros en la noche o algún otro oficio, ¿no? Tienen que estar 100%, ¿verdad?, disponible para el combate. Dice: ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la derecha del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Entonces uno dice: bueno, Pablo está entonces diciendo que la ley dice, pero no lee la ley del diezmo, que lo vimos en el libro de Números. No, él está recordando que la ley de Moisés dice, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. El trigo se trilla, quiere decir que, bueno, cuando está cosechada ya la espiga, se le pasan por encima, ¿verdad? Es un tablón lleno de picos, ese es un trillo, de ahí viene la palabra tribulación. Es muy gráfico lo que va a pasar en la tribulación, ¿verdad? Va a ser como una tabla llena de picos pasando por toda la humanidad. Y aquí hay una ley en Deuteronomio 25:4 que dice que al buey, ¿verdad?, cuando está jalando el trillo, no hay que ponerle bozal para que él vaya comiendo de lo que él puede agarrar, ¿verdad?, mientras va trabajando. Eso lo vemos también cuando la gente anda a caballo en un potrero y el pasto está alto. Cuando el caballo tiene hambre y no tiene freno, ellos van comiendo mientras los van montando. O sea, esto es lo que está diciendo Pablo. No está recordando la ley del diezmo, está recordando lo que dice Deuteronomio 25:4. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto.
Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ojo, siembra y cosecha, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Aquí hay una concordancia que ya vamos a leer. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo sabía la reacción de las personas cuando se hablaba de dinero o de alguna ofrenda o lo que sea. Pablo lo sabía. Y eso sucede hasta hoy. Porque aquí él lo dice, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio de Cristo es convertir almas. Ese es el objetivo, salvar a las personas que no conocen a Jesucristo. Y si eso va a ser un obstáculo, ¿verdad? Es mejor, Pablo decía aquí que él no usaba ese derecho para no poner obstáculo. Y él recuerda, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Están en Deuteronomio 18. Así también ordenó el Señor, ojo qué interesante, es una orden, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y la concordancia es Mateo 10:10, cuando el Señor Jesucristo envía a los 12 apóstoles, ya lo vimos en las pláticas anteriores, donde los mandó sin oro, sin cobre, sin dos túnicas, solo con unas sandalias, y los mandó así a predicar. Y les dijo, ¿verdad?, que el obrero era digno de su alimento o digno de su salario, como lo vamos a ver ahora. Entonces, el Señor Jesús es el que ordenó que los que predicamos el Evangelio vivamos del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado y tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Ve lo que dice el apóstol Pablo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Ahora vamos a ver qué es esta mi gloria. Y aquí dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Esto, cuando uno lo investiga en el griego, el hecho es que cuando uno predica el evangelio, ¿verdad? Y el Señor ordena que se viva del evangelio, el paquete, o uno entra en una planilla donde el Señor lo va a andar, ¿verdad? Con un presupuesto apretadito, así. Y también uno va a padecer, como padeció el apóstol Pablo, de un montón de cosas. O sea, viene con una carga espiritual fuerte, el que predica. Y dice aquí, y hay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Por qué? Porque él fue escogido por Jesús personalmente para que anunciara el evangelio. Fue escogido por Jesucristo. Él sabía que tenía esa orden de Dios de predicar el evangelio. Ahora él habla acerca de la actitud. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, como dice, si lo hago por las buenas y de buena voluntad, me van a dar recompensa. Y si lo voy a hacer de mala voluntad, de todas maneras, eso fue lo que me ordenaron. Entonces, ¿qué dice aquí? Que hay que hacerlo de buena voluntad para tener recompensa. Y ahora sí, él dice cuál es el galardón o la gloria de que él estaba diciendo. ¿Cuál puede ser mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. ¿Por qué dice que está siendo libre de todos? Porque así él sentía que no tenía que darle explicación o no sentía, ¿verdad?, compromiso en que las personas le impusieran cosas por el tema de darle a él, ¿verdad? Porque aquí él lo dice, que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual siendo libre de todos, o sea que él estaba libre de eso, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número, que es lo que dijimos ahora, que se predica el evangelio con el objetivo de convertir el mayor número de personas a Cristo, una conversión genuina, que no sea light, ¿verdad? Porque si no, no es conversión, es un engaño. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley.
Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Este era el objetivo de él, salvar a la gente y no poner obstáculos. Y aún así él dice que estaba en su derecho, porque Dios ordenó, Jesús, de que el que predica viva del evangelio. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces Pablo le está recordando a los de Corinto cuáles eran los derechos de un apóstol. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos son la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Ok, eso fue el capítulo 9 de la primera carta a Corintios. Ve la secuencia. Ahora, en el capítulo 16, más adelante en la misma carta, Pablo habla de una ofrenda para los santos. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga cada primer día de la semana es el domingo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo. Según haya prosperado. Prospera mucho, o si prospera poco, es proporcional. Aquí dice, según haya prosperado. Para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Cuando haya llegado a quienes hubiera designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Capítulo 16. Él habla de una ofrenda a los santos. Según se haya prosperado, que se ponga aparte. Segunda de Corintios 6, que ya es la segunda carta, sigue Pablo, ¿verdad? Hablando acerca de que él no va a hacer que nadie difame el ministerio que Dios le dio a él. Y en esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, como la Biblia lo dice en 2 de Pedro 2, que hacen mercadería de las personas con palabras fingidas por avaricia, o sea, que predican para acumular riqueza. Pablo le dice aquí a los de Corinto, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Repito, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Qué bonito lo que dice Pablo acerca, ¿verdad?, del ministerio de los apóstoles. Pero él sabía que que tenía que tener mucho cuidado para que nadie vituperara su ministerio, para que nadie hablara, ¿verdad?, cosas que no eran. La concordancia que vimos en el tema, cuando él habló de los derechos de los apóstoles, en el libro de Romanos, que es otra carta, ¿verdad?, carta a los Romanos, Pablo habla del donativo que iba a ir a dejar a Jerusalén. Y el argumento que pone es el siguiente. Está hablándole a los romanos. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay de los santos que están en Jerusalén. Repito,
porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Fue lo que él dijo en la primera carta que leímos en la carta capítulo 9, donde dice los derechos de un apóstol. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado ese fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces, él en la carta de Romanos habla de este donativo y habla del tema, ¿verdad? De que el sembrar lo espiritual, de acuerdo a lo que dijo el Señor, hace que el obrero sea digno de su alimento. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Esta es otra. Sea acepta. Muy importante. Recordemos la primera prédica de esta secuencia, siembra y cosecha, que Abraham le dio el diezmo a una persona que se llama Melquisedec. Y después, ¿verdad? Melquisedec lo bendijo a él, porque él bendijo al que tiene la promesa. Entonces, ¿quiénes se beneficiaron de eso? Se benefició Abraham y se benefició Melquisedec. Los dos. Los dos, Dios los bendijo a los dos, con todo y que Melquisedec es tipología de Jesucristo, ¿verdad? Del sacerdocio, el rey y el sacerdote en una misma persona. Los dos juntos. Pero después el rey de Sodoma quiso darle una ofrenda, le insinuó a Abraham que cogiera parte o el dinero que él había recogido de la guerra contra los reyes, y Abraham le dijo que no iba a recibir nada, absolutamente de él. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Para que no se vitupere el ministerio y también para no estar en boca de impíos con cosas que no son. Pablo estaba diciendo, ¿verdad? Que le estaba pidiendo a estas personas que oraran a Dios por él, primero para ser librado de los rebeldes, porque a Pablo lo perseguían en Jerusalén. De hecho, ahí lo metieron preso después, ¿verdad? Los griegos que lo acusaban de que él estaba metiendo impíos en el templo, o a gentiles. Y también que oraran para que la ofrenda que él llevaba a Jerusalén fuera una ofrenda bien recibida por Dios, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y es interesante porque la Biblia dice en el Salmo 20, que el título del Salmo 20 es oración pidiendo la victoria, y empieza así: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda del santuario, desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y ahí sigue: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Y aquí el Salmo dice que las ofrendas Dios, ¿verdad?, las recuerda, como en el caso, bueno, eso es limosna, en el caso de Cornelio y de Tabita o Dorcas. Pero las ofrendas, ¿verdad?, si aquí dice, es porque el Señor las toma en cuenta. Él mismo lo dijo, ¿verdad?, que eso era hacerse tesoros en el cielo, cuando uno estaba ayudando. En el caso de la segunda carta, en la primera carta, él les dijo que apartaran algo conforme habían prosperado. Y en la segunda carta le explica a los de Corinto que la iniciativa nació de las iglesias de Macedonia y que ellos ahí en Macedonia le rogaron que le concediesen el privilegio de participar en esa donación para los santos. Vea qué interesante. Más bien, bueno, vamos a leer, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, nuevamente, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos
que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, es un privilegio que a uno le concedan la oportunidad de ayudar en un ministerio genuino de sana doctrina. Repito, genuino de sana doctrina, porque si no se convierte en otra cosa, ¿verdad? Aquí dice que fueron los de Macedonia los que le rogaron a Pablo de que le concedieran el privilegio a ellos de participar en la donación de ofrendas voluntarias para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Entonces, Pablo le está diciendo a los de Corintio, ¿verdad?, que esa ofrenda que ellos habían dicho que le iban a dar, él les estaba recordando, ¿verdad? Se los estaba recordando. Y él les dice aquí, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba. Entonces, Dios nos prueba también el corazón muchas veces. Cuando el Señor pone, ¿verdad?, que hay que pedir alguna donación, una ofrenda voluntaria para una persona en necesidad, y a uno lo llaman para pedirle esa donación, ¿verdad? El Señor está probando el corazón de las personas, porque eso no se hace sin la dirección del Espíritu Santo. Pablo no está haciendo esto porque él se le ocurrió. Pablo está haciendo esto porque fue una orden del Espíritu de Dios y era para poner a prueba. Aquí lo dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba. Por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Ve, él los aconseja. Y en esto doy mi consejo, como aconsejándolos, denlo, porque ustedes fueron los que lo ofrecieron. Porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad, la voluntad dispuesta será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Si no tiene, no se puede dar. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Ahora, aquí dice la abundancia de ellos. ¿Cuál abundancia de ellos? Si aquí dice que eran pobres. Mismo principio de Abraham con Melquisedec. Porque de Dios es absolutamente todo. Pero cuando una persona recibe, ¿verdad?, y le agradece a Dios y a la persona, y la persona que dio le da las gracias a Dios por haberle permitido dar, Dios bendice al equipo completo. Esto es lo que dice la Biblia. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. O sea, Tito era el que iba a recoger las ofrendas. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero en nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo, porque fue el Señor el que dio la orden. Pablo estaba siendo obediente, nada más. Y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Importante lo que dice Pablo aquí, porque es responsabilidad de los que administran las donaciones o las ofrendas hacerlo
totalmente en honra delante de Dios y delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con nosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Entonces el Señor, Pablo les dice y les recuerda que los estaba probando con algo que ellos empezaron a hacer el año pasado en la primera carta, y que ahora ya las iglesias de Macedonia y Acaya lo estaban haciendo. Que ya lo estaban haciendo. Pero Pablo empezó trabajando con sus propias manos, y conforme había ya pueblo, ¿verdad? Él empieza a hablar de esto. Habla de los derechos del apóstol y que él no los estaba ejerciendo para no poner obstáculo al evangelio. No porque no tuviera derecho, es porque él sabía que eso era algo que apartaba a las personas. Segunda de Corintios 9 dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si viniere conmigo algunos de los macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Era porque ellos lo ofrecieron. Y Pablo vuelve a decir que no estaba exigiendo, les estaba recordando lo que ellos dijeron que iban a hacer. Por eso digo, y aquí viene prácticamente el resumen, ¿verdad? Del mensaje de siembra y cosecha, está aquí, porque con este versículo fue que empezamos en la prédica número 1 de siembra y cosecha, parte 1. Por esto digo, 2 puntos: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Si uno tiene tristeza cuando va a dar, es mejor no dar nada, porque a Dios no le agradan ese tipo de ofrendas, ¿verdad? Y muy probablemente una limosna dada también así, porque una limosna directamente a la persona necesitada, a una persona pobre, ¿verdad? Como lo estamos leyendo ahora, en secreto, no en público, si se da con tristeza, ¿para qué la va a dar uno? Pues Dios no ocupa nada de nosotros. Pueden decir a esa persona con cualquier otra persona diferente. Es más, puede bendecirla sin necesidad de que haya una persona de por medio. Entonces dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para ver que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Otra vez repite el mismo versículo: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Está en el Salmo 112, 9. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra siembra y aumentará los frutos de vuestra justicia. Quiere decir que esto es un fruto de vuestra justicia. Jesús lo dijo, que era hacer tesoros en el cielo, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. La liberalidad es dar sin esperar nada a cambio, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Esto es lo que a Dios le gusta, que el que recibe dé gracias a Dios y el que da le dé gracias a Dios por permitirle el privilegio de dar. Porque si no, no lo estuviera diciendo Pablo, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Lo dice 2 veces. Esto es a lo que Dios le agrada. Que todo el grupo esté contento, siempre y cuando Él esté presente, repito, y sea sana doctrina, y se haga de acuerdo a la dirección de Él. Dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo.
Y eso es algo muy cierto. Cuando una persona necesitada recibe una ofrenda de algo que está ocupando, estoy hablando de la parte material, esa persona siente que Dios escuchó las oraciones. Es más, no siente, puede dar testimonio. Y muchas veces yo he visto la gratitud, ¿verdad? Y yo también he manifestado esa gratitud cuando he sido yo al que Dios me beneficia de alguna manera con algo que yo no estaba pidiendo directamente, pero alguien lo ofrece. Y uno dice, qué increíble, de verdad que Dios escucha cada uno de los pensamientos de una persona que anda tratando de agradarle, porque Él sabe la necesidad de cada uno de nosotros y cómo una persona que está en necesidad recibe algo que está pidiéndole a Dios y lo recibe de un hermano o de una hermana en Cristo, se acerca a esa persona a Dios en gratitud. Eso es lo que a Dios le gusta. De eso se trata. Y ahí lo dice. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, la oración de ellos por vosotros, nuevamente. Quiere decir que la oración del que recibe al que le da, bendice al grupo completo. A quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su regalo inefable. Inefable es que no se puede explicar con palabras. A Pablo decía, gracias a Dios por esta bendición. Porque el dar y recibir está tan maltratado y tan distorsionado en las iglesias por abusos, por estafas, por un montón de cosas que no son bíblicas, ¿verdad? Que cuando las personas del mundo escuchan acerca de ofrendas y acerca de diezmos, que eso es el antiguo pacto, la gente de una vez empieza a murmurar y a señalar y no dejan de tener razón, ¿verdad? Porque estadísticamente hablando se ha dado muy mal testimonio. Pero la Biblia dice que la experiencia de esta administración hace que las personas que reciben glorifiquen a Dios por la obediencia que profesan los que dan al Evangelio de Cristo. Y asimismo la oración de ellos por los que dan. Entonces, en este concepto todo el grupo se beneficia. Cuando Pablo escribe esto en Romanos, le queda a uno claro que Pablo lo estaba haciendo para que Dios se agradara de las personas, porque, repito, Él no ocupa nada de nosotros. Qué interesante lo que dice Pablo aquí, en Romanos 15, el 15 al 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacer recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, Pablo hacía todo lo que él hacía y esos viajes que él hizo y todo para llevar fruto para Dios. Y a su vez, a los gentiles que él les predicaba el evangelio y los ponía a hacer todo esto, era para que ellos mismos fueran una ofrenda agradable para Dios. Porque estaban siendo santificados, purificados, apartados por el Espíritu Santo y estaban actuando de acuerdo a lo que Dios puso en la palabra. Ese es el objetivo. Pablo en ningún momento se benefició económicamente de estas ofrendas, enriqueciéndose él personalmente. Más bien padeció y él lo vamos a ver más adelante, como él mismo dice que hubo momentos en donde él no tenía nada, pero que él estaba acostumbrado a vivir con abundancia o con escasez. El apóstol Pablo menciona que el beneficio lo obtiene todo el rebaño, tanto los que ministran como los que son ministrados. Abundar en acción de gracias para Dios. Todos ganan y hay bendición de Dios para los que dan y para los que reciben por su acción de gracias. Aquí está en el versículo 14. Porque ellos, los que van a recibir, van a orar por los que dieron. Entonces, esa es la abundancia que dice Pablo que tienen los que reciben, porque Dios los va a escuchar a ellos para que bendigan a los que están dando. Repito, Melquisedec y Abraham. El que tenía la bendición, bendice al que tiene la promesa. Repito, el que recibe, el que tiene la bendición, Melquisedec, bendice al que tiene la promesa. Ese es el objetivo del dar y recibir, de acuerdo a lo que estamos viendo en la escritura. Ok, vemos después, en algunos capítulos después, en la misma segunda carta a Corintios, que Pablo, ¿verdad?, vuelve otra vez a defender su ministerio porque lo estaban cuestionando.
Entonces, vea qué interesante. Ya había pasado lo del capítulo de la ofrenda, ¿verdad? Y ahora aquí él dice, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Le está diciendo que lo que él les pidió fue para que ellos fueran una ofrenda agradable a Dios, para enaltecerlos. Por eso fue que Jesús le daba permiso o autorizó a María Magdalena, a la mujer de Chuza, que era intendente de Herodes, y a otras mujeres a ayudarle, es que nadie le estaba ayudando, digamos que a participar del ministerio con sus bienes, que son de Dios. Porque así es, lo que tenía María Magdalena, la mujer de Chuza, y lo que tenemos todos nosotros es de él. Entonces, ¿quién le está ayudando a quién? No, Dios es el que nos ayuda a nosotros siempre. Cuando uno cree que lo que uno tiene es de uno, está equivocado. Ahora hay que tener discernimiento, cómo y a dónde, ¿verdad? Pero aquí está diciéndoles Pablo, que eran ellos los que estaban siendo enaltecidos. Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias recibiendo salario. Ojo, pues Pablo recibió un salario. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Gravoso es ser una carga, una carga. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. ¿Por qué? Porque le estaban cuestionando que Pablo, ¿verdad? Estaba pidiendo. Y Pablo les recuerda que él nunca fue gravoso a ellos, nunca, él no fue una carga, porque lo que él necesitaba, dice aquí, lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Incluso dice que recibió salario de otras iglesias para predicarles a ellos. O sea, era como, ¿verdad? Delicado el tema ese con los de Corinto. Ahora dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, los que venían a cuestionarlo a él. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En la segunda carta, ¿verdad? Ya casi al final, en la segunda carta a Corintios, Pablo les dice que va a ir una tercera vez y de una vez ve lo que les advierte. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso. Como dicen, tranquilos, no les voy a pedir ninguna ofrenda para nadie, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Qué interesante, ¿verdad? Y esto es cierto. Es cierto en el mundo, ¿verdad? En el mundo, esto es cierto. Aunque amándoos más, sea amado menos. No habían entendido los de Corinto. No entendieron. Y aquí les deja claro que va a ir la tercera vez a ellos, no para buscar nada de ellos, porque los busca a ellos, no lo que tienen. Incluso él dice, ¿verdad? Que con el mayor placer, él más bien va a gastar lo de él, porque Pablo era las almas, no los bienes materiales. Pablo en la carta a Filipenses 4, ¿verdad? Es otra iglesia, ya vemos en el mapa. Les dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno.
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esto, aquí lo dice él otra vez y en otro pueblo, que él se había acostumbrado a lo que Dios le diera a él para predicar, porque Dios dice en su palabra que el obrero es digno de su salario. Estaba entrenado para tener escasez o para tener abundancia. Y aquí lo dice, ¿verdad? Que ninguna iglesia participó conmigo en la labor de dar y recibir, solo los filipenses en ese momento. Entonces, en ningún momento aquí se habla del diezmo. No lo vemos en ningún lado en el libro de Hechos, ni en las cartas paulinas, ni en ninguna de las... No, eso no viene. Sin embargo, sí se ve que el apóstol Pablo recibía ayuda de algunos pueblos que le ayudaban, como este, ¿verdad? Y aquí dice que en algún momento dejaron de hacerlo, porque aquí dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, o sea que lo habían interrumpido, por lo que sea, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Bueno, aquí Pablo de una vez les pone, ¿verdad? Que seguro fue que no pudieron, pero él lo dice, no porque tenga escasez, porque está aprendido, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, ese es el objetivo de lo que dice la Escritura, la manera en que se financiaban estas iglesias. Ahora, la estructura que había en las congregaciones, porque sí había estructura. Pablo andaba por todo ese montón de lugares y muchos años estuvo preso y no estaba físicamente él, mandaba cartas. Algunas de estas cartas se escribieron estando él preso, ¿verdad? Pero la Biblia dice muy claro que el que escoge los ministerios es Dios, porque a él lo escogió Dios como apóstol. Lo vemos en el libro de Hechos 17. En el libro de Efesios, a la carta a los Efesios, ¿verdad? Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, como él, Pablo, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, 5 ministerios que Dios mismo es el que escoge, porque ahí dice, él mismo constituyó a unos, a él lo hizo apóstol. Vemos en el libro de Timoteo que Dios le dice, Pablo le dice a Timoteo que cumple su obra de evangelista. Dice que Timoteo era un evangelista. ¿Sí? ¿Y para qué el Señor escoge estas personas? Para perfeccionar los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Edificar el cuerpo de Cristo. Quiere decir que sí hay una estructura que es como un edificio. O sea, sí había una estructura y la Biblia lo dice. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 12 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. El cuerpo de Cristo tiene diferentes partes. Y él le mandaba las cartas a pueblos, porque ahí era donde se congregaban, sabiendo que la iglesia no es un edificio, son las personas. Se oye también que habían obispos. Obispos, dice en 1 Timoteo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito o un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? El orgullo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces, habían maestros, habían apóstoles, o hay profetas, hay los que enseñan, los que ayudan, los que sanan, los que administran, hay obispos. La Biblia dice también que hay diáconos y ancianos. 1 Timoteo 3 dice, los diáconos a sí mismo, y es Pablo escribiéndole a Timoteo, que era su discípulo, que lo entrenó para que él supervisara las iglesias y que él viera, ¿verdad?, que la estructura estuviera funcionando bien,
Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Un grado honroso para quién? Un grado honroso delante de Dios. Entonces, diáconos. Ancianos, el libro de Tito. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, qué bonita esta parte. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Qué bonita esta parte. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este no es el pastor el que está diciendo, Pablo, que tiene que hacer eso. Le está diciendo a señoras, que sean señoras llamadas ancianas, que no necesariamente son señoras muy mayores, aunque tengan autoridad, que ellas le enseñen a las mujeres jóvenes. Qué bonito. Es toda la estructura que Dios puso en una iglesia que esté viva. Y el formato financiero que estamos viendo no es a través de diezmos. Estamos viendo que son ofrendas voluntarias de las personas. Pablo recibía salario, sí, a veces dejaba de recibirlo, no había, tenía que esperarse. De algún lado salía, Dios no le iba a dejar desamparado. Y eso lo vamos a ver pronto, que es una promesa para la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal. Cuidaban a las viudas, sí, eso lo vimos desde la prédica número 1, ¿verdad? Que Dios se encarga de las viudas y de los huérfanos. Aquí le está escribiendo Pablo a Timoteo lo siguiente acerca de las viudas. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, la que se entrega a los placeres del mundo, esa está muerta, aunque esté respirando, dice Pablo, porque ya cayó, ¿verdad?, en sería fornicación. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Quiere decir que la prioridad son los de la casa. Como dijo Pablo ahora, ¿verdad?, uno da conforme a lo que da, no conforme a lo que no da. Entonces, si los de adentro, ¿verdad?, si adentro hay escasez, primero son los de adentro. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieren. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Estas que dice que se casen no habían hecho un voto como las anteriores, porque ahí dice que las otras rompieron el voto que habían hecho. Eso fue lo que Pablo dijo. Él quería, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Quiere decir que las iglesias tienen responsabilidad por las viudas creyentes que reúnan todos los requisitos anteriores, ¿verdad? O por las personas menesterosas, que dice la Biblia, que son las personas que no tienen la capacidad de sostenerse ellas mismas, por lo que sea, por enfermedad,
o por algún evento, ¿verdad? De abandono. Una persona como huérfano es una persona menesterosa. La iglesia tiene esa responsabilidad, ¿verdad? Pero aquí dice Pablo que no sea grabada la iglesia, quiere decir que si había un presupuesto para mantener a las viudas, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, pues la escritura dice, y otra vez repite, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra el anciano no necesitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, también le escribió mucho de esto acerca de esto a Tito, de lo que ellos tenían que ir a supervisar a los lugares, donde iban quedando estructuras que tenían obispos, tenían diáconos, mujeres y hombres, tenían ancianos y ancianas, ¿verdad? Había profetas, había pastores, había maestros y había una iglesia viva con la presencia del Espíritu Santo. Nosotros en esta época en la que estamos viviendo, ¿verdad? Donde muchas de las iglesias se han cerrado por un montón de razones, estoy hablando de congregaciones, lugares donde se reunía la gente y se congregaba. Estamos nosotros viviendo en tiempos, ¿verdad? Donde el tiempo que tenemos aquí, antes del arrebatamiento y todo lo que va a suceder, porque estamos viendo las profecías cumplirse muy rápido, el tiempo que nos queda aquí es poco. Eso lo podemos discernir con las profecías que se están cumpliendo. La oportunidad, ¿verdad? Como dijo Adriana al principio, de hacer la diferencia, de ser luz en medio de las tinieblas o llevar el evangelio a las personas que no lo conozcan. El tema de la limosna, la caridad a los pobres, siempre y cuando se haga con juicio, acompañado de la palabra de Dios, tiene un efecto importante en una persona con necesidad, porque ellos ven el testimonio de que es genuino el interés de uno por ellos. Y eso hace que una persona se acerque a Dios al recibir de una persona creyente una ayuda que están necesitando, sin esperar nada a cambio. Con el tema de las ofrendas o las contribuciones a un ministerio específicamente, leímos ahora, ¿verdad? Que es parte de lo que Dios establece, de una manera voluntaria, con alegría de corazón, no por necesidad ni con tristeza. Eso es lo que vimos el día de hoy, el cierre de estas 4 prédicas de siembra y cosecha. La Biblia dice que hasta por un vaso de agua fría que uno le dé a un discípulo de Cristo va a haber una recompensa. Entonces el mensaje yo creo que ha estado muy claro y bien estructurado desde las primeras 3 prédicas, porque desde el principio vimos, ¿verdad?, qué es lo que hace que haya fuga de bienes materiales en un hogar, y pusimos 8 causas, ¿verdad? El adulterio, las falsas doctrinas, la brujería, los juegos de azar, la boca, la lengua, ¿verdad?, etcétera, y cómo Dios establece un orden. Dios nos va a pedir cuentas a todos nosotros de lo que hayamos hecho con los bienes materiales aquí en la tierra, y si contribuimos o no en su obra, porque Él nos dio la responsabilidad a nosotros, por eso está a nosotros los creyentes, por eso están las parábolas de las minas y de los talentos. Él nos va a pedir cuentas. ¿En qué estamos nosotros gastando el dinero? ¿Estamos ayudando a los pobres que son creyentes? ¿Estamos usando ese dinero para llegar a gente necesitada? Personalmente llegar a dejarle la contribución y predicarles el evangelio, para llevar la contribución con la palabra de Dios para hacer la diferencia. La Biblia dice que la única iglesia en las 7 mensajes a las iglesias que tiene la promesa del arrebatamiento es una que se llama Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal, amor por los hermanos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. ¿Por qué dice que tienen poca fuerza? Está enviando el mensaje a una estructura que guardaba la palabra, tal y como Dios la estaba poniendo, la puso, ¿verdad?
Y la sana doctrina, la Biblia dice que en los postreros tiempos la gente no iba a tolerar la sana doctrina. Por eso es que habla de un pequeño remanente. Y Jesús dice que cuando Él regresa a la tierra, hallará fe en la tierra. O sea, que la gente realmente creyente y la gente y las personas realmente que quieren consagrarse a lo que dice la Escritura y a ser obedientes es cada vez es muy poquita. Y aquí dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Ahora, ¿quién hace que una estructura de estas permanezca abierta? Es Él, porque aquí lo dice. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrarla. Es una oportunidad para contribuir, sí, por supuesto. Si la persona tiene la madurez espiritual, ¿verdad? Y tiene el deseo en su corazón y entiende lo que es la escritura, por supuesto que lo hace. Pero son estructuras pequeñitas. Aquí lo dice, que tienen poca fuerza. Dice aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y aquí viene la promesa para Filadelfia. Filadelfia es la iglesia que muestra amor por los hermanos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Muchas gracias por escuchar esta prédica, que es el cierre de las 4 prédicas de siembra y cosecha, declarando en el nombre de Jesucristo que todo síntoma de lo que hablamos al principio, todo dolor de cuerpo, todo síntoma de enfermedad, opresión, psoriasis, todo problema que haya en articulaciones, huesos, tendones, músculos o tejidos blandos, en el nombre de Jesús, Padre del cielo, te pedimos que te muevas de una manera poderosa y sobrenatural en esta tarde, Señor, que toda angustia se disipe en el nombre de Jesucristo, toda tristeza, toda ansiedad, todo pánico, Señor, se desvanece en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios lo dice, Padre Santo, que oremos los unos por los otros para que seamos sanados. Y te pedimos, Señor, que sanes a tu iglesia, a todos los que estamos escuchando esta prédica, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Todo dolor de pies, todo dolor por fracturas, todo dolor, Señor, por retención de líquido, todo dolor de cabeza o jaqueca se quita en el nombre de Jesús. Padre del cielo, manifiéstate y glorifícate, Señor, en tu pueblo. Te pedimos igualmente que todas las personas que vayan a tener exámenes médicos, Señor, en los siguientes días tengan buenas noticias, Señor, con diagnósticos positivos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. También te pedimos por personas que padecen, Señor, del mal de Parkinson, para que tú alivies y quites, Señor, y sanes toda enfermedad, Padre del cielo, degenerativa en el sistema nervioso central, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que nos ayude, Señor, con poder y autoridad y unción del Espíritu Santo, Señor, para hacer la diferencia en estos tiempos. Y gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que si nos estás recordando, Señor, el principio de siembra y cosecha en esta época, es porque nos estás dando todavía oportunidad de que hagamos la diferencia, Señor, en los meses, o días, o semanas, o años que falten para tu venida, Señor, pero sabemos que es muy pronto tu venida, Padre Santo. Ayúdanos a ser dignos de ser hallados, Padre del cielo, en santidad e integridad, y que nuestra fe esté siempre en alabanza, gloria y honra cuando tú te manifiestes, Señor, en el cielo. Así lo declaro en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo bendigo, Señor, a todas las personas que están escuchando, con la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ya le paso la palabra a Adriana. Muchas gracias, Fabricio, por esta prédica. Vamos a hacer la oración de cierre. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta enseñanza. Te pedimos, Padre, que nos dé sabiduría y nos guíes sobre a dónde quieres tú que nosotros sembremos las diferentes bendiciones que nos das, dónde quieres que llevemos el evangelio, dónde quieres que llevemos tu palabra, dónde quieres que bendigamos
económicamente, Señor, a las otras personas, a tus hijos, con las bendiciones que tú nos das. Te damos gracias por la salud, por el trabajo, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pedimos que esta semana, Señor, de Pascua, la utilicemos para hacer introspección sobre el sacrificio que hizo tu Hijo Jesús en la cruz por nosotros y tu gran amor por nosotros para haber sacrificado a tu Hijo unigénito por nuestros pecados, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús te pido que nos bendigas a todos los aquí presentes y a todos tus hijos, nuestros hermanos, Padre, y que bendigas esta semana que inicia el día de hoy. Amén y amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Que Dios la bendiga. Igual, bendiciones a todos.